Buenos días, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Leyes de la Electroestática. La electrostática, como ya hemos visto en una clase anterior, es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas que se encuentran en reposo. ¿Y qué es una carga eléctrica? La vamos a llamar Q, ¿ya? Minúscula. Es una propiedad fundamental del cuerpo, la cual mide el exceso o defecto de electrones que tenga el cuerpo. Bueno, esa carga fundamental es la carga del electrón. En el primer dibujo tenemos un cuerpo que tiene igual número de cargas positivas y negativas, por lo tanto el cuerpo, su carga es neutra, está descargado. En el segundo dibujo tenemos dos cargas negativas y una positiva, entonces yo puedo decir que el cuerpo está cargado eléctricamente con valor negativo, ¿no? Porque hay más electrones que protones. Y en el tercer dibujo hay más protones que electrones, por lo tanto el cuerpo está cargado positivamente. Unidades de carga en el sistema internacional. Bueno, la unidad utilizada es el coulomb, que se simboliza con la letra C mayúscula, ¿no? Claro, se puede también emplear subunidades como los microcoulomb, que sería la millonésima parte de un coulomb. Otro sistema, por ejemplo, es para medir las cargas es el stack coulomb, ¿no? Se simboliza ST, C mayúscula. Su equivalencia entre los dos sistemas sería que un coulomb es igual a 3 por 10 elevado a la 9 static coulomb. Cuantificación del electrón y protón. Bueno, en términos de masa, el protón tiene más masa que el electrón. Miren, la masa del electrón es 9,02 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. A diferencia del protón, que es 1,66 elevado por 10 a la menos 27 kilogramos. Por lo tanto, el protón tiene más masa que el electrón. Pero la carga es igual en los dos, el mismo valor, sino que con signos contrarios. El electrón, su carga es un menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y el protón sería más 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Entonces, fácilmente nos damos cuenta que el electrón y el protón tienen la misma carga, pero de sentidos contrarios. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la carga? Empleando la siguiente fórmula. La carga de un cuerpo es igual a un número entero multiplicado por la carga del electrón. Veamos un ejemplo. El siguiente cuerpo muestra la presencia de 4 electrones y un protón. Determinar el número n. Entonces yo tengo 4 electrones y un protón. En términos de carga, está cargado eléctricamente, negativamente hablando, ¿no? Hay 3 cargas negativas en total. Entonces la carga sería igual a ese valor de 3 multiplicado justamente por los electrones, ¿no? Si yo quiero ver la carga, ¿no es cierto?, en coulomb, simplemente multiplico 3 por el valor de los electrones, que sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso lo multiplico por 3 y tendría la carga total en coulomb. Materiales conductores, aislantes y semiconductores. Un conductor, bueno, su nombre lo dice, conduce muy bien la corriente eléctrica, es aquel cuerpo en el cual las cargas eléctricas se mueven sin encontrar mayor resistencia. Entonces conducen muy bien la corriente eléctrica. Ejemplo, los metales, el cuerpo humano, ¿no? Acá tenemos un dibujo donde está un material conductor y los electrones se desplazan con mucha facilidad. ¿Qué es un material aislador o dieléctrico? Es un mal conductor de la electricidad. Es aquel cuerpo en el cual las cargas eléctricas encuentran gran resistencia para poder moverse. Bueno, acá tenemos un material aislante, ¿no? El electrón tiene dificultad para desplazarse en ese cuerpo. Eso sería un aislante. Y un semiconductor son aquellos cuerpos que tienen propiedades intermedias entre buenos conductores y buenos aislantes. Se comportan como buenos conductores o como buenos aislantes dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, puede ser el campo eléctrico o el campo magnético. También hay otros factores que influencian. Por ejemplo, puede ser la presión, la radiación o la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, un semiconductor, dependiendo de esas características que hemos comentado, puede hacer que conduzca muy bien la corriente o se comporte también como aislante. De ahí el término de semiconductor. Estados eléctricos de un cuerpo. Bueno, acá tenemos un átomo, ¿sí? Un cuerpo en estado natural tiene el mismo número de electrones y protones, ¿no? Este átomo tiene en su núcleo 3 protones, 2 neutrones, y alrededor hay 3 electrones, 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Al final su carga total es 0. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un electrón recibe un exceso de energía debido a un fenómeno externo? El electrón puede escaparse del átomo, entonces
se habrá electrizado el cuerpo. El átomo tendrá mayor cantidad de protones que electrones y se habrá cargado positivamente. Entonces, por ejemplo, acá se le puede agregar energía al átomo y pueden escapar, por ejemplo, un electrón. Entonces hay 3 cargas positivas y 2 cargas negativas. Por lo tanto, el átomo se ha cargado positivamente, ¿no? El caso contrario, ve, el átomo puede recibir uno o más electrones de otro átomo, se cargará entonces negativamente, ¿no? Entonces, en este caso, el átomo se ha cargado positivamente. Pero ¿qué pasaría si este átomo recibe electrones en lugar de estar perdiendo electrones? Ahí se cargaría negativamente. Formas de electrizar un cuerpo. Primera forma, por frotamiento. Si se frotan dos materiales entre sí, los electrones de uno de ellos pueden ser expulsados de sus órbitas e incorporarse a otro. El material que capta a los electrones tendrá carga negativa, mientras el material que pierde esos electrones tendrá carga positiva, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un tubo de PVC y lo frotamos con lanilla o con lana. ¿Y qué vamos a observar? Que los electrones, en el caso de la lanilla, se van al tubo de PVC y se carga eléctricamente como negativo el tubo de PVC. Y como ha perdido electrones, la lanilla se carga positivamente. Entonces, esta forma de formar cargas o electrizar a un cuerpo se llama por frotamiento. ¿Ya? Hay que considerar que nuestro planeta es considerado como un gran manantial de electrones por tener una inmensa cantidad justamente de electrones. Otra forma de electrizar a un cuerpo es por inducción. Cuando un cuerpo cargado negativamente le vamos a llamar inductor, por ejemplo acá tenemos un inductor, puede ser una barra de PVC cargada negativamente. Los electrones libres del conductor, ¿ya? Este es el conductor, esta esferita, ¿ya? Los electrones libres del conductor serán repelidos hacia el otro extremo, de manera tal que un lado del conductor, el inducido, queda cargado positivamente y el otro lado negativamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En este conductor que está neutro le acercamos un inductor que está cargado eléctricamente con negativo. Y hay repolarización, ¿no es cierto?, de electrones. En un lado se van los electrones negativos y en el otro lado se carga positivamente, miren, en la esfera. ¿Para qué? Para que este inductor pueda atraer justamente a la esfera. ¿Ya? Entonces, a este tipo de electrización se llama por inducción. Por polarización. Cuando un cuerpo cargado positivamente, llamémoslo inductor, por ejemplo acá tenemos un inductor, está cargado positivamente, ¿ya? Se acerca a un extremo de un cuerpo aislador, el anterior era un cuerpo conductor, ¿no? En la polarización es un cuerpo aislador, ¿ya? Se produce un reordenamiento de las cargas en el cuerpo, ¿ya? Entonces este cuerpo positivo induce, ¿no es cierto?, a que se polarice el cuerpo que no es conductor. ¿Ya? Entonces hay un reordenamiento de las cargas de dicho aislador, ya que se produce en él un movimiento pequeño, de menor que el diámetro atómico por parte de los electrones, ¿no? Y hace que en un extremo se cargue negativamente y otro extremo positivamente. Conservación de la carga. En la electrización de un cuerpo, las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, lo mismo que sucede con la materia, ¿no? Tan solo sufre un intercambio de estas. En otras palabras, la carga total siempre se va a conservar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos cuerpos, ¿sí? Su carga de cada cuerpo, su carga neta es 0. Pero un cuerpo pierde un electrón y le da al otro cuerpo. ¿Qué significa? Ese ha perdido un electrón, pero el otro lo ha ganado. Pero la suma de la carga, ¿no es cierto?, sigue siendo la misma, es 0 en total. ¿Ya? Entonces acá tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo se pueden dar electrones de un cuerpo a otro. Por ejemplo, si frotamos el vidrio con una tela de seda, vamos a ver, ¿no es cierto?, que el vidrio pierde los electrones. Por lo tanto, la de seda se carga negativamente y la varilla de vidrio positivamente. Lo mismo sucede con la lana, miren. En el caso de frotar la lana con el ámbar, el que gana los electrones, ahora sí, ¿no es cierto?, es el ámbar y la lana es el que lo pierde. Entonces, estos dos son ejemplos de electrización por frotamiento, ¿no? Pero las cargas se mantienen en total. Ejemplo resuelto. Al frotar con seda una barra de vidrio, llamémosle la barra A, inicialmente que era neutra, pierde 10 por 10 elevado a la 2 electrones. Otra barra de vidrio B, idéntica a la A, también es frotada y pierde 30 por 10 elevado a la 2 electrones. Si ambas barras se ponen en contacto y después de la transferencia de electrones quedan cargadas con igual cantidad de carga, ¿cuál es el déficit de electrón de cada una de las barras después de ese contacto?
Entonces, calculamos la carga total del sistema formado por las dos barras de vidrio. Recuerden que una fue 10 por 10 a la 12 electrones y la otra era 30 por 10 a la 12 electrones. Sumamos esto, como tiene los mismos exponentes, nos va a salir 40 por 10 a la 12 electrones. Cuando las barras se pongan en contacto, los electrones de una se van a transferir a la otra, ¿no? En este caso, del que tiene el valor de 30 al de 10, ¿no? Pero la carga total del sistema permanecerá constante. Como ambas barras quedan finalmente cargadas con igual cantidad de carga, tenemos, ¿no es cierto?, lo siguiente. Sumamos las dos cargas, que acá está el resultado que era 40 por 10 a la 12, y lo dividimos entre las dos barras. Y nos va a salir un resultado de 20 por 10 a la 12 electrones. Entonces, el déficit de electrones en cada una de las barras sería justamente ese promedio, 20 por 10 a la 12 electrones. Leyes de la electrostática. Primera ley, ley cualitativa, ¿ya? Nos dice lo siguiente, cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo diferente se atraen. Entonces, ya acá tengo un átomo cargado positivamente y otro positivamente. Dos cargas positivas, mejor dicho. Las dos cargas, como son iguales, se separan, ¿no? Y si tengo cargas diferentes, por ejemplo, positivo y negativo, se van a atraer. ¿Ya? Esa es la ley cualitativa de la electrostática. Segunda ley, ley cuantitativa. Nos dice que la fuerza de atracción o repulsión que existe entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional a la carga de cada cuerpo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separas. A esta ley se le llama también la ley de Coulomb. Traducida en una fórmula, ¿ya? Esta ley de Coulomb nos dice que la fuerza, ¿no es cierto?, que se encuentra en esas dos cargas es igual a una constante, que es la constante de Coulomb, que sería igual en el vacío a 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, que se encuentra acá, ¿sí? Multiplicada por el valor de esas cargas, y todo eso dividido entre la distancia al cuadrado de ambas cargas. ¿Ya? Recuerden las unidades en el sistema internacional, la fuerza va a ser en newton, la carga es en coulomb, la distancia es en metros, ¿no? Y la constante de Coulomb, ¿no es cierto?, en el vacío, ya hemos dicho que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Ejemplo resuelto. A ver. Dos cargas eléctricas. Tenemos una carga 1 que es igual a más 54 microcoulomb, ¿ya? Está en microcoulomb, hay que transformarlo a coulomb esto de acá. Y la carga 2 es igual a más 5 microcoulomb. Están separadas por una distancia de 10 centímetros, como se observa en este dibujo, ¿ya? 10 centímetros, recuerden que en la fórmula tiene que ser en unidades del sistema internacional, o sea, metros, ¿ya? Como se indica en la figura. Calcular el valor de la fuerza electrostática de interacción entre ellas. Recordemos que un microcoulomb es la millonésima parte de un coulomb. El valor de la fuerza electrostática viene determinada por la ley de Coulomb, que ya sabemos cuál es su fórmula. ¿Ya? La fuerza es igual a una constante por, acá debe ser por, la carga 1 por la carga 2 entre la distancia entre las dos. Antes de aplicar la ecuación, expresaremos todos los datos en unidades del sistema internacional, ya que el valor de la constante electrostática, o sea, acá está expresado en dichas unidades, ¿ya? Entonces, la carga 1 sería igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 2 sería 5 por 10 a la 6, a la menos 6, perdón, coulomb, y la distancia sería 0,1 metro. Entonces, sustituimos los valores en esa expresión de la ley de Coulomb y tenemos, ¿no es cierto?, como resultado, después de haber hecho las operaciones, un resultado de 18 newton. Entonces, esa sería la fuerza, ¿no? Y como ambas cargas son positivas, significa que se van a separar. Por lo tanto, sería una fuerza de repulsión, pues ambas cargas son positivas. Principio de superposición. En el caso de la presencia de varias cargas, como se observa acá hay 3 cargas, la fuerza resultante es la suma vectorial de las fuerzas debido a cada una de las cargas, ¿no? Entonces la resultante, ¿sí? La fuerza resultante sería la suma de cada una de estas 3 fuerzas, ¿no?, vectorialmente hablando. Campo eléctrico es aquella región del espacio que rodea una carga eléctrica y que está formada por la materia en estado disperso. Entonces acá tengo una carga y lo que le rodea sería el campo eléctrico, ¿no? Una carga positiva y tengo acá una carga negativa, lo que le rodea es su campo eléctrico. Este campo funciona como un transmisor mediante el cual una carga interacciona con otra que está a su alrededor.
Carga de prueba, ¿ya? La vamos a llamar Q. Es una carga ficticia que sirve para verificar si un punto está afectado del campo eléctrico generado por la carga Q mayúscula. Si esta carga de prueba sufre repulsión o atracción, significa que dicho punto está afectado del campo, ¿no? Entonces acá tenemos una carga de prueba, por ejemplo, positiva, y acá tenemos, ¿no es cierto?, la carga del campo que va a crear. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, si esa carga de prueba está siendo afectada o no. En este caso se ve que hay una repulsión, ¿no? Por lo tanto, sí está afectada. Lo mismo puede ser, ¿no es cierto?, si la carga que yo quiero verificar, su carga del campo, es negativa. Entonces esa carga de prueba, ¿no es cierto?, si es afectada va a ser atraída. Intensidad del campo eléctrico le vamos a llamar ella. Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es la fuerza que se aplica en el campo en un punto sobre una unidad de carga. Y entonces la intensidad en campo eléctrico sería la fuerza aplicada, ¿no es cierto?, en ese campo por unidad de carga. Ya se le representa mediante un vector que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza electrostática. Ya recuerden que la fuerza electrostática o la fuerza del campo eléctrico en este caso es un vector, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto?, la intensidad del campo eléctrico. Entonces, esa intensidad del campo eléctrico sería igual, ¿no es cierto?, a esa fuerza del campo eléctrico entre la unidad de carga. O también podría quedar así, sería igual, ¿no es cierto?, a la constante de Coulomb, ¿no es cierto?, en el vacío por la carga entre la distancia al cuadrado. Unidades de la intensidad de campo eléctrico en el sistema internacional. Bueno, son newton sobre coulomb. ¿Ya? En otras unidades podría ser Dina sobre stack coulomb. Una observación. Si se presentan varias cargas y se desea calcular el campo eléctrico en un punto P, se aplica el principio de superposición. Líneas de fuerza. Son líneas imaginarias creadas por Miguel Faraday y se utiliza para representar un campo eléctrico. Sus características de estas líneas de fuerza son: las líneas de fuerza comienzan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. El número de líneas que abandonan una carga puntual positiva o entran en una carga negativa es proporcional a la carga, o sea, depende de la cantidad de la carga. Las líneas se dibujan simétricamente saliendo o entrando de la carga puntual. En el caso de las cargas positivas es saliendo y en el caso de las cargas negativas es entrando. La densidad de las líneas es proporcional al valor del campo. Si el campo es mayor, mayor cantidad de líneas, a eso se refiere, o viceversa, ¿no? Las líneas de fuerza nunca se cortan, ¿no? Una línea de fuerza no se va a cruzar con otra línea de fuerza. La tangente de la línea en cualquier punto es paralela a la dirección del campo eléctrico en ese punto. Acá tenemos la representación del campo eléctrico de una carga puntual positiva, bien, ¿no? Significa que su campo eléctrico, esas líneas son hacia afuera, ¿no? Porque la carga es positiva, pero en el caso de las cargas negativas es hacia adentro. Bueno, acá nuevamente representamos. Tenemos acá una carga positiva que es mayor a la carga negativa. Y acá tenemos sus campos de fuerza, miren. Cómo se cruzan, salen de la carga positiva hacia la negativa. Y acá tenemos dos cargas iguales, en este caso positivas, ¿no? Significa que no se atraen, ¿no? Se repelen, pero nunca se van a llegar, ¿no es cierto?, a cruzar. Una línea con otra línea nunca se llegan a cruzar. Ejemplo resuelto. Calcula la fuerza que experimenta una carga eléctrica positiva de 10 microcoulomb cuando se coloca dentro de un campo eléctrico de valor de 800 newtons sobre coulomb, dirigido hacia la derecha. ¿Ya? La dirección es hacia la derecha. Entonces calculamos el valor de la fuerza eléctrica utilizando la intensidad de campo eléctrico. Esa intensidad de campo eléctrico es igual, ¿no es cierto?, a la fuerza entre la carga, habíamos puesto en fórmula. Entonces de acá despejamos dicha fuerza. Entonces la fuerza sería en este caso igual a la carga por la intensidad de ese campo eléctrico, ¿no? La carga es 10 microcoulomb, que sería 10 a la menos 6 coulomb, ¿ya? Y multiplicado por 800 newton por coulomb, que sería la intensidad del campo eléctrico. Y nos sale un valor de 8 por 10 a la 4, a la menos 4 newtons, ¿ya? Entonces esa sería la fuerza justamente que experimenta esa carga eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica es igual a 8 por 10 a la menos 4 newton y está dirigida hacia la derecha. Otro ejemplo resuelto. Calcula la intensidad del campo eléctrico en el punto P
acá se ve en la figura el punto P, generado por las cargas puntuales que se muestran. Acá tengo una carga puntual de más 4 microcoulomb y otra carga puntual de más 1 microcoulomb. Entonces colocamos nuestra carga de prueba en P, acá está. Y trazamos el campo eléctrico, ya de la intensidad del campo eléctrico 1 generado por la carga de más 4 microcoulomb y la intensidad del campo eléctrico 2 generado por la carga de más 1 microcoulomb. ¿Ya? Ahora calculamos el valor de la intensidad de los campos, E1 y E2 de cada una de esas cargas, ¿no? Para el primero, E1 sería, ¿no es cierto?, la constante de Coulomb por la carga, ¿sí?, entre la distancia, ¿no? En este caso sería la carga 4 por 10 a la menos 6 Coulomb y la distancia son 3 centímetros, que sería 0,03 metros, ¿no? Recuerden que eso ahí tiene que ser elevado al cuadrado esa distancia, ¿no? Hacemos la operación y nos sale un valor de 40 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. En el caso de la segunda, intensidad de campo sería la misma fórmula, pero lógicamente los valores de la carga sería un microcoulomb, que es 1 por 10 a la menos 6, entre la distancia que sería 1 centímetro desde el punto P a esa carga, ¿no? Vale decir 0,01 metros. A eso lo elevamos al cuadrado, hacemos la operación y nos sale que sería 90 por 10 elevado a la 6, bueno, acá está mal, newton sobre Coulomb. Entonces calculamos el valor del campo resultante simplemente sumando, ¿no es cierto?, las intensidades de los campos, porque ambos, ¿no es cierto?, tienen la misma dirección, el mismo sentido, y nos sale un valor de 130 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Ejemplo resuelto. Se muestran dos cargas puntuales en los vértices de un triángulo. Acá tenemos un triángulo y acá tengo dos cargas puntuales, ¿no? Una es de más 4 microcoulomb y otra es de menos 3 microcoulomb. Colocamos, calcular la intensidad del campo en el punto P, el que se encuentra acá. Entonces colocamos nuestra carga de prueba justamente en ese punto P y trazamos el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico para la carga 1 y también, ¿no es cierto?, para la carga 2, su intensidad de campo eléctrico. Entonces calculemos la intensidad de campo eléctrico para cada una de las cargas, ¿no? Para la primera sería, bueno, la constante de Coulomb, 4 por 10 a la 6 Coulomb entre 0,03 elevado al cuadrado y nos sale un valor de 40 por 10 a la 6, acá es 10 a la 6, newton sobre Coulomb. ¿Ya? Esa es la intensidad del campo de la carga 1. Para la intensidad de la carga del campo, la intensidad de carga del campo 2 sería el siguiente, ¿no? También la misma fórmula, sino que acá reemplazamos en lugar de, en el caso de la fuerza sería 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, lo dividimos entre la distancia, que sería 0,03 metros, lo elevamos al cuadrado, hacemos la operación, y nos sale un valor de 30 por 10 elevado a la 6 newton sobre Coulomb. Y calculamos el campo resultante, ¿no? Como esto de acá está formando un triángulo rectángulo, entonces tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para calcular esa intensidad resultante de campo eléctrico, ¿no? Que sería igual en este caso a la raíz cuadrada de la intensidad del campo 1 elevado al cuadrado más la intensidad del campo 2 elevado al cuadrado. Y hacemos la operación y nos sale un valor de 50 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Actividad. Un experimento, ¿ya? El anillo volador, mediante lo que sería una levitación casera, empleando justamente principios electrostáticos. ¿Qué material necesitamos? Un globo, una bolsa de plástico, unas tijeras, una prenda de lana o nuestro propio pelo también puede ser. Procedimiento. Para hacer nuestro anillo volador, el primer paso es poner la bolsa de plástico en una mesa o cualquier otra superficie y estirarla bien. Una vez estirada, tenemos que doblarla a lo largo de 4 trozos. Tal y como se ve en la figura, lo vamos doblando. Ahora cortamos la parte inferior de la bolsa y medimos, ya cortamos esta parte inferior de la bolsa, ya, y medimos más o menos 3 a 4 dedos, ¿no? Hemos cortado este pedacito y de cada 3 a 4 dedos de altura y nos tenemos que cortar esta parte, ¿ya? Y medimos 3 a 4 dedos desde el punto y cortamos. Cogemos el trozo recortado y lo abrimos y nos va a quedar así, ¿no es cierto?, como una especie de cinta, ¿ya? Este será nuestro anillo volador. Por otro lado, inflamos un globo y lo anudamos, lo amarramos. Para que vuele nuestro anillo, lo único que tenemos que hacer es frotar repetidas veces el globo con alguna prenda de lana o simplemente con nuestro pelo y
hacer lo mismo con la parte externa del anillo. O sea, este anillo de bolsa y el globo lo frotamos en la lana, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es poner, ¿no es cierto?, el anillo en el aire y con el globo, ¿no es cierto?, lo impulsamos y comienza a flotar, tal y como se ve, ¿no es cierto?, en esta foto. Esa levitación gracias a fenómenos electrostáticos. Entonces, formulas un problema, una hipótesis, pones tu resultado, la evidencia, una foto, una explicación al fenómeno físico que acabas de ver, que tiene que ver con la electrostática, y tu conclusión de tu experimento. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.